Hola, bienvenidos a esta nueva lección. Estudio de caso web e introducción a los fundamentos del análisis de puntos de función. El objetivo de esta lección es aplicar el análisis de puntos de función a una pequeña aplicación basada en la web. Ejemplificar la evaluación de requisitos funcionales y no funcionales y su papel en la identificación de actividades autosuficientes. Y presentar los fundamentos del análisis por medio de este estudio de caso, el propósito, el alcance y el tipo del análisis. Para esto, quiero pedirles que abran el cartón de referencia de la FATO en la página 5, donde pueden consultar las tablas para la determinación de la complejidad y de la cantidad de puntos de función conforme al tipo de la complejidad. Si aún no tiene ese cartón, lo puede descargar como archivo PDF en el área de recursos de este curso. Ahora vamos a hablar de cómo se determina la complejidad de las funciones. Vamos a suponer que todas las funciones sean de complejidad media. El catálogo de direcciones presenta los contactos del usuario. Escogemos este ejemplo porque es bastante común y podemos usar el sentido común como base para la evaluación de los requisitos del análisis. El sistema presenta una lista donde se muestra al usuario la información resumida de sus contactos. A pesar de ser resumida, es la información necesaria. El usuario simplemente quiere llamar a Carlos Eduardo y esta lista ofrece el teléfono al que debe llamar, el email y dónde debe enviar su mensaje. No interesan más detalles, y si la lista mostrara más detalles, el usuario se vería perdido del objetivo. El sistema permite al usuario informar algunos parámetros que restringen la consulta. El usuario puede informar el primer nombre o solo una parte, y el sistema debe seleccionar aquellos contactos que atiendan a esas condiciones. Ahí existe una entrada de datos en el sistema. A pesar de esto, no es una entrada externa. Informar los parámetros es solo un paso de una función, no es una función completa y autosuficiente. Lo que constituye una función completa es informar opcionalmente los parámetros y recibir la relación con los datos que atienden a esos parámetros. Vemos entonces que hay la posibilidad de consultar solo las personas cuyo nombre comience con la letra A, o con la letra B, con la letra C, y así sucesivamente. Eso no caracteriza una nueva función. El motivo por el cual existe esa separación por letras es para facilitar el uso del sistema, un requisito no funcional y desconsiderado por el análisis. Con base en ese análisis, la primera función identificada es listar los contactos. Su intención es presentar datos internos del sistema para el usuario. Se debe contar como una salida externa. Para efectos de ese ejercicio, vamos a considerar que la información de la cantidad de registros que atienden a los parámetros informados no sea un registro de orden general, presente en todas las consultas del sistema, pero sí una necesidad particular y específica de esa función. Por tanto, parte del dominio funcional que es considerada por el análisis. Con esa premisa, se verifica la lógica del cálculo, por lo que se debe descartar la opción de una consulta externa. Esta se debe catalogar como una salida externa, y a nuestra estimación va a contribuir con 5 puntos de función. Los datos exteriorizados por el sistema son gestionados en algún lugar, y por ello hay un requisito de almacenamiento. Resta decir que es un archivo lógico interno, o un archivo de interfaz externa. Verificamos que hay posibilidad de incluir un nuevo contacto, modificar o eliminar un contacto existente. Son entonces datos gestionados por el sistema, y por lo cual es un archivo lógico interno, que en nuestra estimación contribuye con 10 puntos de función. Como dije anteriormente, puedo eliminar y puedo modificar datos del contacto. Cada una de estas tareas independientemente será contabilizada como una función. Respecto a gestionar contactos, no se identifica como una función, porque no es un proceso elemental. Ingresar contacto por sí solo ya es completo. Modificar un contacto puede incluir la alteración de un contacto nuevo que nunca fue incluido por la función de ingresar. Este se puede ingresar en una conversión de datos y lo mismo puede pasar con la eliminación. La orientación es que cada uno de esos procesos, aisladamente, sea contabilizado como una función, pues la principal intención de todo esto es actualizar un archivo lógico interno y las entradas externas que serán contadas.
Entonces, cada uno contribuye con 4 puntos de función para nuestra estimación. Al hacer clic en la lupa, se presenta una consulta con los detalles del contacto. A pesar de no estar especificado, la misma consulta de detalle puede ser invocada desde otro punto del sistema y puede diferir de la lista que ya fue contabilizada. Una cosa que llama la atención es que hay una pestaña para datos personales, otra para la empresa, otra para datos particulares y así sucesivamente. ¿Se debe contar cada una de estas pestañas como una función o debo contar todo el conjunto de las pestañas? El análisis exige una decisión con respecto a si se trata de un requisito funcional o no funcional. Si fuera un requisito funcional, habrían diferentes actores, en diferentes momentos, realizando diferentes procesos de negocio. Ya, cuando se trata de un requisito no funcional, el sistema podría tener un formulario único, a pesar de que no sea tan fácil de usar respecto al formulario dividido en pestañas. El problema de negocio está resuelto. Un mismo actor, en un mismo momento, registra esos datos. Considerando el sentido común que invoca en ese caso en particular, vamos a asumir que sea un requisito no funcional referente a la limitación de la calidad, pero específicamente usabilidad. Además de las funciones ya discutidas, la función referente a la importación de datos de Outlook, que será actualizada apenas al momento de la implantación del sistema, es clasificada como una entrada externa. Y los datos de la identidad usadas durante el ingreso o modificación de contactos para fines de validación y referencia es clasificada como un archivo de interfaz externa. Si sumáramos los puntos de función de cada una de las funciones identificadas y clasificadas, llegamos a 42 puntos de función. Pero, ¿qué quiere decir esto? Llegar a ese número debe ser procedido en términos de análisis de conocer el propósito de la medición. Saber cuál pregunta el análisis debe responder. Dependiendo de ese propósito, 3 son los posibles tipos de medición. Básicamente, el tipo de medición indica cuál función será incluida en el alcance de la medición. Por ejemplo, 42 puntos de función es la respuesta para la cual es el tamaño del proyecto de desarrollo donde todas las funciones, al igual que aquellas descartadas al final del proyecto, deben ser incluidas. Ya, si el propósito de la medición fuera medir una aplicación, como por ejemplo, para levantar el tamaño de la base instalada de aplicativos, no cabe la inclusión del alcance de la conversión de datos a partir de Outlook. Y el resultado de la medición sería de 38 puntos de función. Si el propósito fuera, por ejemplo, incluir un nuevo campo en los datos de contacto, solo las transacciones de incluir, modificar y consultar contactos y el archivo que mantiene sus datos son incluidos en el alcance de la medición, y el resultado de la medición de esta mejora es de 22 puntos de función. Con esto, amigo, cerramos esta exposición, y el próximo paso es concluir la lección con la realización de sus actividades. Recuerde que en caso de cualquier dificultad, nuestro equipo de tutores estará siempre a su disposición para apoyarlo. Muchas gracias.